Salud mental, emocional y espiritual. Vamos a unir hoy en este live esos caminos amorosos de todas las áreas de salud, o sea, como un equilibrio perfecto. Y lo vamos a hacer de la mano de dos maestros amorosos, inspiradores, que amo, que además me han mostrado un camino desde su coherencia, desde sus resultados, muy amoroso y muy inspirador. Entonces, cuando tú ves a alguien que lo está haciendo muy bien y tú ves resultados y tú te inspiras y tú dices cómo lo estás haciendo y te ofrece herramientas de amor para que tú también lo puedas hacer de esa manera, tú dices, wow, por aquí es, por aquí es. Y ahí es donde, desde lo más profundo de mi corazón, decido a esas personas que me han tocado el alma como mi ángel hermoso, llamarle ángel. Así que voy a invitar a mi ángel hermoso y amoroso, Gonzalo Gallo. Muy bien, por acá ya le mandé la invitación a mi ángel amoroso, a nuestro, porque es que no puede ser solo mío, Dios mío, sería muy egoísta. Preciosura de mi vida, de muchas de nuestras vidas, ángel nuestro, gracias por estar en nuestro camino, ¿cómo estás? Bella tú con esas lindas palabras, somos todos instrumentos del infinito e incondicional amor de Dios, pero tú sabes que te llevo en el corazón y gracias a los que están poniendo todos esos corazoncitos, deseando que lo que compartimos hoy ilumine sus vidas y les ayude a ser mejores personas. Así es, y es completamente verificado. Y por eso hoy quería compartir contigo y con el doctor Santiago Rojas, con quien también recientemente hicimos un live y hablábamos de salud mental y nos dimos cuenta que realmente hay muchas personas que están muy emocionadas con esos caminos amorosos de despertar la conciencia para sanar el espíritu, las emociones y la mente, porque antes no estaba incluida la salud mental, antes era para los locos. Hoy sabemos que todos necesitamos entrenar nuestra mente. Tal cual. Y que como el ser, tu esencia, abarca una dimensión espiritual, mental, emocional, de conciencia, conciencia y corporal. Entonces, cuando tenemos bien todas esas 5 dimensiones, espiritual, mental, emocional, de conciencia y corporal, hay buenos resultados, pero también hay pruebas, como las tienen los deportistas, para poder mostrar de que somos capaces y avanzar en las lecciones del amor que son, o aceptación, o perdón, o paciencia, o tolerancia, o generosidad, son muchas. Claro, y poderlo integrar, entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir, mira, cuando yo empiezo a observar todas esas áreas, la mente, las emociones, el espíritu, las relaciones, y voy generando un equilibrio armonioso en los resultados, ahí solo me pasan cosas buenas, y ahí es donde decimos, milagros por todos lados, pero somos los creadores realmente de esos milagros. A ver, una pequeña corrección, no solo nos pasan cosas buenas, o mejor, digamos que nada es bueno ni malo. Eso depende Eso. de las creencias, de la cultura, de las religiones. Nos pasan cosas positivas y otras que llamamos negativas para poder practicar las lecciones del amor. Si yo vine a crecer en perdón, me van a ofender. Si vine a practicar desapego, habrá pérdidas. Si habrá, para crecer en resiliencia, habrá crisis. O sea, eso es parte del proceso. Me gusta eso, mi ángel, cuando dices nada bueno y nada es malo, es neutro, porque, por ejemplo, dentro de la paz interior está eso, una situación que yo podría llamar negativa o mala si realmente la puedo observar con amor para mi crecimiento espiritual, mental, para mi capacidad de integrarme con la energía divina. Entonces, cambia la percepción, es donde realmente puedo ver ese resultado como amoroso para mi crecimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, hoy poner en práctica todas las herramientas de duelo que nos has compartido para aceptar la trascendencia de un ser amado para mí como es mi gato, ¿cierto? Que para muchos pues puede ser simplemente una mascota y ya, pero para mí es un ser amado. Sí, necesariamente todos en los pasos que tenemos efímeros por esta tierra
vuelvo a poner la metáfora del deporte porque es muy clara. O sea, un deporte es interesante porque tiene dificultades, hay reglas, hay normas, hay líneas, hay árbitro. Si no, no habría deporte. Si al deporte le quitamos los obstáculos, acabamos con el deporte. Pues entonces en la vida pasa lo mismo. Y pues cuando uno atiende personas enfermas, que yo, gracias a Dios, pues lo llevo haciendo hace tanto tiempo, y más este amigo que vamos a escuchar ahora, sabemos que muchas personas primero de pronto han renegado por un cáncer y después han dicho, gracias, bendito cáncer, vivo mejor. Hola amigo y hermano, un abrazo. Hola, mi querido Gonzalo, ¿cómo estás? Liliana, Maravillosamente. querida, Y ahí contigo al frente, mejor. qué alegría volverte a ver. Bueno, a Lili la vi hace 2 días, afortunadamente. Doc, y yo lo vi hoy al mediodía, porque aunque yo también estaba en live, después vi el live donde nos Mm, estabas hablando de todo este proceso amoroso de comprender la partida de la persona. Entonces, de las personas no, de la pérdida en general, de las personas, las mascotas, un trabajo. Y yo decía, wow, eso que parece negativo, cuando tú tienes una información para comprenderlo, el amor te cambia la perspectiva y sientes paz. Eso es ser espiritual, eso es salud mental, eso es salud emocional, Dios mío. Yo creo que además somos seres espirituales, como diría Taylor de Chardin, experimentando, viviendo una experiencia humana. Se nos olvida. Y un coach espiritual, un líder espiritual como es Gonzalo, en el sentido particular, que ha estado por todas las culturas y filosofías, se da cuenta que todos son ropajes que ponemos para revestir o para vestir este ser espiritual. Y cuando somos conscientes de eso, no nos pertenece nada y podemos disfrutarlo todo. Y esa es una forma de vivir las pérdidas como una condición de respirar. Tomamos el aire, lo vivimos y luego lo devolvemos. Mm, Muy sabio y qué bueno que recuerdes a ese gran sacerdote que de alguna manera también fue criticado porque tiene una mente demasiado amplia. Bueno, como la tienen Sí. la mayoría de los jesuitas que tienen muy buena formación, y Teilhard de Chardin ya no se menciona mucho, pero fue una persona que dejó muy buena huella. Él tenía una frase, muchas que me gustan a mí, me encantan las frases porque resumen puntos muy particulares y decía, la coinspiración es la respiración ejercida de un grupo por un ideal. En esa coinspiración, un grupo respira el mismo aire y aspira a los mismos objetivos. Entonces él coinspiraba dentro de un movimiento religioso para que respiráramos un aire de libertad. Ese era como el principio fundamental. Hay muchos seres muy bellos, pues no, Anthony de Melo, que también es de Tucumán, pues lo conociste también, pues en el sentido literal, creo que le cambió la vida a muchas personas con una formación. Él decía una frase muy bella, orar es hablar con Dios y meditar es hacer silencio para escucharlo. Fíjate, Entonces, de Santiago, cómo es la telepatía, porque si Lilianita mira los videos que le grabé hoy, los reels, se va a dar cuenta que yo hoy grabé un reel sobre Anthony de Melo diciendo cómo él insistió tanto en que hay que tomar conciencia de que estamos programados desde el vientre por la madre, los adultos, la cultura, los medios, la publicidad, las religiones, y que es muy bueno examinar esta programación para liberarse. sí, son paquetes que nos condicionan, pero no nos determinan, digo yo. Mm. Como la lluvia condiciona, pero no determina que tú te mojes o que tú te encharques o que sufras. Sí, es un condicionamiento, pero si uno no es consciente que es un condicionamiento, uno lo vive como un determinador, o sea, uno termina experimentando la vida de sus padres, las frustraciones de los ancestros. Ahora, biológicamente, tengo 500 generaciones para atrás como todos los seres humanos, las que quieran, no sé cuántas, pero espiritualmente tengo la misma espiritualidad de Jesús, de Buda, de Krishna y de todos los seres iluminados. Entonces, ¿dónde quiero quedarme? Ah, ¿En mis taras mundanas o más bien en la espiritualidad que nos acompaña como conciencia? Todos los seres humanos, ¿eh? No estoy hablando como particularmente alguno de nosotros, sino como todos y cualquiera lo puede hacer. Ahí es donde nosotros acortamos camino en nuestros resultados de amor a través de las herramientas que ponemos en práctica, porque es que información hay mucha. Mira que yo hago un clic con algo que he venido diciendo y digo, sí, yo en la meditación aprendí a escuchar a Dios, pero ya comprendo que cuando yo oro y siento tanto gozo es que le estoy hablando. Y cuando tú hablas de la frase de Anthony de Melo, yo digo, wow. Y mi ángel dice, ay, es que
Hacia la telepatía, yo digo, wow, o sea, este es un momento donde la información está llegando así para todo el mundo, pero ¿cómo la vamos a aprovechar? ¿Cómo es esa forma de ponerla en práctica? Y a mí me gustaría que ustedes me hablaran de las herramientas que ustedes han tenido para los resultados que hoy tienen. Porque es que cuando yo hago un taller con mi amado Gonzalo, cuando yo hago un taller experiencial, ¿no? Cuando hago una experiencia con el doctor Santiago Rojas, como cuando vino a la cumbre, Dios mío, yo digo, estos son regalos invaluables, pero ¿hasta dónde los puedo aprovechar o simplemente ver y no aplicar y dejarlos pasar? ¿Cómo fue el proceso de ustedes? Todavía me queda resonando en la mente. Veo a Santiago caminando porque pasó frente a mí mientras se movía. Estamos vivos. Seamos conscientes del milagro de estar vivos. Estamos vivos, porque es que hay que, pero lo tiene que decir de nuevo. Como esta charla tiene que ver con lo mental, lo emocional y lo espiritual, yo voy a empezar hablando de la mente y voy a citar una frase que mi amigo y hermano Santiago también conoce, Lilianita, porque a veces se repiten mentiritas, y es Mm. que se le daba a mucha gente hablar de la mente como la loca de la casa, que eso lo dijo Santa Teresa y no es verdad. Santa Teresa no dijo que la mente era la loca de la casa. Ella se habló de una loquita en su lenguaje que es la imaginación, pero en realidad ni la imaginación ni la mente son locas, son dos regalos, son dos poderes, son dos maravillas, si las sabemos emplear, Santiago. Claro, el punto fundamental en Oriente, para volver a esas frases, dice que la mente es una fiel servidora o una tirana jefe. Entonces, si tú te dejas usar por la memoria, a ver, si uno lo mira desde la neurociencia, el proceso más evolutivo de la especie es haber creado un administrador de un ecosistema biológico que llamamos cerebro. Cerebro es el administrador, Mm. no es el dueño, no es el que lleva el proceso interno de la empresa. Eso lo lleva otra experiencia más espiritual a través del corazón y de la conciencia, pero el cerebro es el gerente. Y el gerente lo programa a uno para hacer cosas, también lo puede cambiar, porque el gerente hace. Entonces el cerebro tiene dos cualidades fundamentales que pueden ser tus dos grandes virtudes o tus dos grandes vicios. Se llaman la memoria y la imaginación. Cuando tú vives atrapado en la memoria, estás totalmente dominado por ella y terminas siendo dominado por experiencias que no están ocurriendo y que las vives como realidad, pero son del tu pasado. Pues estás viviendo la imaginación, lo que me va a pasar mañana, lo que miles de cosas de ese estilo. Cuando tú te sitúas de una manera consciente, y por eso Gonzalo trae a colación algo que yo les decía, le digo mucho a las personas, en el momento más crítico, ve a lo esencial de tu vida, que es la vida, y reconoce que estás vivo. Esto no hay nada más importante. En la pandemia lo decía mucho y la gente lo entendía, pero 4 o 5 años después ahora parece que la vida no es tan importante y es lo único importante. Ahora, cuando somos conscientes de la vida, nos damos cuenta que no existe esa forma que llamaríamos muerte porque seguimos siendo vida. Cambiamos ese concepto de la limitación. A mí me gusta mucho la visión mucho más simplista de experimentar a plenitud cada momento. Para mí la espiritualidad, primero es retirar el mito de la separatividad. Y voy a dar una definición un poquito enredada ahorita, pero que la explico después. Primero, quitar la separatividad. Todos estamos hechos del mismo. Si eso es espiritualidad, es porque el espíritu que habita en Gonzalo, en Liliana, en Buda, en Krishna y en todos los seres existentes, Jesús, el que ustedes quieran, por supuesto, nosotros por este lado pues somos más por Jesús, pero pongo seres que no son cercanos a nosotros, está igual. Pero a mí me gusta esta definición que una vez aprendí en la meditación. La espiritualidad es pasar de realizar técnicas para sentirse mejor, o sea, pasar de hacer técnicas para sentirse mejor a simplemente mejorar el sentir pasando de las técnicas para realizarse. O sea, si yo logro sentir en este momento, puedo experimentar la realización de este instante, porque lo estoy sintiendo. Entonces, la memoria, sí, me condiciona, pero no me determina. La imaginación, sí, me proyecta, pero no determina mi experiencia. Entonces, ese es el sentido. Dejar de realizar técnicas, que son cualquiera que sea la oración, la postura, los mantras, lo que quieran, pero experimentarlas a tal plenitud que la realización ocurre en cada instante porque soy consciente. Y eso es espiritualidad. Parece muy bueno y recalco lo de la no separación, que no es tan fácil al principio de comprender,
de que seamos la misma energía todos en distintos cuerpos. La primera vez Santiago y Lilianita y amigas y amigos que me dijeron en la formación que tuve, que la agradezco y la viví, tú eres Dios. A ver, Santiago, tú eres uno con Dios. Me costó porque tuve que hacer unos cambios, pero exacto, no hay separación. Eso aparece mucho también en el curso de milagros. Sí, que para mí es un camino de espiritualidad muy consistente, dictado, pues, como se dice, desde la misma experiencia de Jesús. Y me parece un camino muy válido. Los que lo hemos trabajado en alguna época de la vida lo hicimos muy constantemente. Es un peldaño de cualquier persona, puede ser muy alto, muy bajo, eso es lo de menos, pero nos impulsa a una realidad. Y yo creo que cuando yo conocí a Gonzalo con Saberódicos Espirituales, hace eso, ¿cuánto fue? ¿30 años, Gonzalo? Más, Es que más. estábamos hablando de ti, mi ángel hermoso. Este live no es casual. Mira, Sí, hace 2 días yo estaba contando pero eso fue como años 80, 90. Yo me acuerdo que estaba yo recién graduado en medicina. Estaban un poquito más adelante de los 80, por ahí de 85 para adelante. Sí, Voy a hacer este programa en Caracol los domingos en la noche. sí. ¿Cuánto? Como 15 años. pero un momento familia, porque este libro me lo robé. Me lo autorregalé de la casa de Gonzalito Oye, hace poco. pero Listo, yo no soy de esa mostrar, época. mostrárselo, se lo van a cobrar por haberlo sacado. Pero bueno, el tema es, yo me acuerdo, yo estaba recién graduado. Yo me gradué en el 86. O sea, y me acuerdo que y entre el internado escuchaba eso en Caracol, creo que fue 85 porque yo estaba haciendo internado, 85, 86, y ahí empecé a escuchar el cuento de los aeróbicos espirituales y me pareció profundamente bello. Luego, pues, estuvimos muchos años con otros ya proyectos con Gonzalo, estuvimos pues con J. Mario y todo esto, pero me acuerdo muchísimo de eso y por eso quiero decir que para juntar estas dos es la periodicidad, es la constancia, es la disciplina, es la disposición y el disfrute, todo eso junto para que uno lo pueda experimentar. No es una sola vez, es entrenamiento con aeróbicos. En esa época era famoso, yo decía la vez pasada por Jane Fonda, los aeróbicos, era como el personaje top, entre muchos otros, que hacía aeróbicos físicos. Y pues, yo me acuerdo perfectamente que dije, bueno, este man, como es que aeróbicos espirituales, venga a ver qué es esta locura. Y ahí, uy, bueno, qué interesante. Por eso estoy seguro que estaba terminando 85, 86 medicina. Y en esa época fue que los escuché, sí. Por eso acordaba que era entre 80 y luego los seguí escuchando muchas veces más hasta casi final del siglo pasado, pues. Mm. Wow. Impresionante porque yo en esa época estaba dando como mis primeros pasos, yo creo. Y saber que hoy disfruto de todo ese conocimiento y ustedes están más regios que nunca, yo por negocio lo hago. O sea, realmente vivir en esta experiencia de paz interior sí rejuvenece. O sea, me voy a... Ya sé cuál es la pócima de la eterna juventud, mis queridos seres inspiradores. Cada vez Para hay ti, más amiga y evidencia amigo, científica. para Dale. ti, amiga y amigo que estás conectada o conectado, ahora Santiago habló de uno de los más grandes regalos que tenemos hoy los seres humanos. Si lees un poco, si investigas, si estás sabiendo buscar en Google donde hay luz y sombra, los avances de la neurociencia. O sea, qué maravilla que después de estudiar casi todo el cuerpo humano, la ciencia se interesó tanto por el cerebro y seguirá descubriendo cosas, pero como dijo Santiago ahora, el cerebro, hay muchas metáforas, el gerente es el cerebro o es el computador, pero la mente no está allí. Y el secreto es que tú aprendas a ser la dueña o el dueño de tu mente y no que la mente sea quien te maneja a ti. Todo eso se logra con práctica. Sí, esto es un proceso como yo siempre le digo a las personas, uno no sabía ni coger una cuchara, pero aprendió a usarla. Uno no sabía ni siquiera caminar. A mí me gusta mucho el símbolo de la semilla, yo todo el tiempo utilizo la naturaleza porque son mis grandes maestros. Y la idea es que uno siembra una semilla y esa semilla está preparada para ser un árbol. Pero si tú le sacas la tierra, le quitas el abono, le cortas el agua, le incapacitas la posibilidad de estar dentro de la tierra como una raíz, pues ese árbol jamás se da. Por eso tú preguntas, Lili, y es muy importante, hay que tener método, aunque haya que pasar, uno tiene que pasar la práctica, pero cuando ya ha aprendido a hacerlo. Un deportista primero aprende la técnica, póngase así, coloque el hombro así, la raqueta cójala así.
pero después de que se vuelve hábil en eso, puede ponerle lo suyo. Pero si él no hace la técnica, se va a demorar mucho. Por eso, uno de los primeros pasos siempre es bueno darlos en un grupo, en un movimiento, con un equipo, con un instructor, con un modelo, porque eso te va a ahorrar. No tienes que, es que bueno, si tú quieres ir de aquí, tú estás en este momento en Pereira y quieres ir a Armenia, o quieres ir a Cali, o quieres venir a Bogotá, y te da por romper la pared, romper el muro, pues si ya te hicieron una carretera, coge la carretera, o lo que vas a hacer en Pereira, en Bogotá, en Cali, ya es una decisión tuya, pero aprovecha esa carretera que existe, y eso es lo que cientos de seres a lo largo de la historia han generado, trayectos, carreteras y caminos que a través de la experiencia han llegado a un lugar de conciencia donde ya tú puedes hacerlo a tu manera. Lilianita hablaba ahora, amigas y amigos, de herramientas. Voy a compartirte una aprendida de Alejandro Jodorowsky, que hablaba tanto del poder de los símbolos más que las palabras, y es algo como de psicomagia, lo que él llamaba psicomagia. Yo sé que a algunas personas le ha servido. Si tú lo quieres, busca en la casa si tienes un carrito pequeño, si no lo compras, y debajo de este carrito o al ladito pones este letrerito, me amo, y las letras de abajo son entreno mi mente. Entreno mi mente. ¿Y por qué te pongo el carrito? Porque si tú vas manejando carros de Bogotá a Girardot o de Río Negro para Medellín, por citar dos lugares, o de Barranquilla para Cartagena, bueno, para donde sea, ¿cierto? Y hay muchas curvas. Tú sueltas el volante, pues el carrito se enloqueció, por llamarlo así, se fue para el barranco, se chocó. Pero, ¿qué haces tú? Tener el volante todo el rato. La curva para acá, otra curva para ese lado, ahora vamos derechito, ahora para este lado. Toma el volante de esa mente y manténla donde la han mantenido siempre los sabios, en el ahora, 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 práctica, 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 y en lo positivo, en lo positivo, en lo positivo. Espero que te sirva. El carrito, siempre que mires el carrito vas a preguntar, ¿dónde está mi mente? Hasta que la mantengas en el ahora y en lo positivo. El carrito, me amo, entreno mi mente. Es que ahí quiero yo decir algo porque cuando decías, en el aquí y en el ahora, sí, en el aquí y en el ahora, pero yo puedo ser muy astuta para estar en el aquí y en el ahora eligiendo el sufrimiento, eligiendo el dolor, eligiendo la historia que no puedo superar porque no tengo otra forma de interpretarlo. Y mira, por ejemplo, lo que nos dice aquí Lunita, dice, a Santi lo encontré en pleno puerperio con mucho caos interior y él me condujo y me acompañó desde sus vivos a ir sanando, o sea, solo con el contenido de redes sociales. Sueño que lo conozco, jaja, pero es por la gratitud misma. Y es que eso que le pasa a ella nos pasa a muchos cuando realmente recibimos a través de estos maestros inspiradores las fórmulas para encontrarnos en el aquí, en el ahora y en lo positivo, como hablábamos ahora, interpretar eso aquello que antes llamaría malo como algo que realmente me está aportando a mi crecimiento espiritual. Pero ¿qué necesito yo? Entrenarme en esa nueva información que me permita ver lo positivo. Y ahí es donde yo los invito a que escriban árbol, porque tenemos entrenamiento de 14 semanas de manera virtual con nuestro amado Santiago Rojas a partir del 1 de marzo. Y necesitamos tener nueva información, pero además ponerla en práctica. Ahí es donde realmente está esa transformación. Mi Doc, hablemos un poco de ese entrenamiento amoroso. Bien, a mí me encantan los árboles, ha sido como el legado que me dejó mi padre desde muy chiquitico, era un campesino y él siempre me llevaba a caminar por los árboles y me contaba historias de cada uno. Él era muy conocedor de la naturaleza, como agricultor, como campesino, entonces tenía una sabiduría, además de que estudiaba mucho, era muy culto, aunque le encantaba el campo, entonces era como una condición. Él escuchaba él veía National Geographic, la leía, escuchaba la BBC de Londres con un sistema que se inventaron hace muchos años, unas antenas gigantescas, hoy en día lo oye uno aquí con el celular. Pero lo interesante es que él me mostró la sabiduría de los árboles y siempre me motivó a hacerlo. Tengo una frase que me repito todas las mañanas de mi vida. Hay que sembrar árboles todos los días, aunque jamás te comas sus frutos. Él me lo decía mucho. Entonces, él me motivó a estar muy cerca de los árboles. He escrito varios libros y siempre pongo esa simbología. Entonces, utilizando los árboles, construí todo este modelo los últimos 5 años y lo he ido desarrollando en grupos por separado de cómo generar precisamente un cultivo de salud mental.
Y la raíz es el diálogo interior. Entonces vamos a trabajar 2 semanas cómo me hablo a mí mismo, cómo le hablo a mi cuerpo, a mis emociones y a mi mente, porque ese diálogo que tú estás diciendo puede ser un diálogo de sufrimiento, no sirve para nada. Y cada vez que yo me hablo, hay una cosa que es bien interesante, 60% del tiempo tú te estás hablando sobre un mismo tema. Y si ese mismo tema es autodestructivo, tú estás creyéndote lo que estás creándote. Te creas lo que crees y creas lo que te creas. Y eso es un juego que es una pelota de esas que va creciendo, que esas bolas de nieve. Después de que trabajemos la raíz durante 2 semanas, vamos a trabajar el tronco, que es el amor propio, que es la estructura que sostiene al árbol y es la capacidad de conocerme a mí mismo y valorar, y ahí es donde llego a lo que Gonzalo decía, reconocer la vida que habita. Eso a través del árbol va fluyendo como la savia elaborada y la savia fruta, como se llama en el lenguaje botánico, va creciendo, va subiendo por el xilema y bajando por el floema y está todo el tiempo circulando. Después vamos a las ramas. Es un tema que Gonzalo maneja a la perfección. Las ramas son la parte del árbol que está dispuesta siempre a perder y a acoger. Pierde las hojas, pierde las flores que las sostiene, pierde los frutos, pero sabe que en realidad no los pierde como lo pensaríamos, sino que los está entregando nuevamente a un nuevo ciclo para volver a empezar, porque las hojas tienen su ciclo y sabe uno que todo tiene su naturaleza renovadora. Entonces las ramas nos enseñan además cómo adaptarnos, cómo cuando no pueden cruzar por acá se voltean, mira una enredadera, como todas las trepadoras. Después están las hojas. Las hojas son una inteligencia emocional. Es bellísimo la hoja cómo se mueve. Hay unos estudios muy interesantes que cada vez hacen más. Yo tengo una gran predilección por buscar siempre la ciencia con la conciencia. Camino siempre con una patica con la ciencia y otra con la conciencia. No quiero que ninguna vaya más rápido porque me caigo. Entonces siempre le busco la contraparte. Entonces las hojas, por ejemplo, las hojas también duermen y depende del tipo de hoja. Esto no les voy a poner tecnicismos. Algunas se cierran así, otras se enrollan. Hacen lo mismo que hace cualquier animal cuando saben que no tienen que hacer el proceso de estar recibiendo el sol y hacer toda la fotosíntesis para nutrir a todos los demás porque es una labor de servicio. Y se recogen. Y tiene una cosa fundamental, las hojas se mueven no solo por el viento, tienen un movimiento propio que la gente no lo ve porque no es tan rápido como es un movimiento animal, pero las hojas significan todo lo que es capaz de experimentarse a plenitud, porque es el contacto con las dos fuentes, el agua que liberan y el sol que reciben. Entonces la iluminación, trabajan toda la parte de las emociones. Luego está la parte más evidente de cualquier planta, que es la flor. Y la flor es la imagen y las relaciones. Las flores crean, las plantas crean flores para atraer insectos y todos los demás reinos. Se comunican permanentemente. Entonces, ¿cómo mantengo una imagen que sea atractiva, no destructiva, no lesionante, sino cooperativa? Y aparece luego el fruto. El fruto es todo ese proyecto de vida que uno construye. ¿Cuál es el propósito de la existencia? Porque en últimas, pues en un palo de mango no va a producir peras, uno de peras no va a producir guanábana. Entonces es encontrar ese propósito que hemos ido descubriendo desde la raíz, el tronco. Y cuando ya lo tenemos, nos damos cuenta que el árbol no está alejado y es el bosque. Y el bosque es todo esto que estamos empezando a hablar hoy. Lo transpersonal, lo espiritual, el contexto donde desarrollamos la existencia. Entonces tenemos esos 7 ejes, que es el amor propio, empezando desde el diálogo interior, siguiendo a manejar, aprender, a soltar las pérdidas, desarrollar la inteligencia emocional, favorecer las relaciones con uno y con los demás, generar el propósito de vida y podernos interactuar como una conciencia viva en una experiencia compartida. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Lo más importante que tienen los árboles, para que ustedes lo vean de una simpleza, es que ellos no pueden cambiar el entorno, porque el entorno se los obliga, a ellos les toca quedarse quietos. No es como nosotros que decimos, aquí me da el sol y yo me volteo, o aquí me da la sombra y salgo para este lado. Pero el árbol aprende a adaptarse completamente, aún a pesar de las condiciones, a buscar su propio alimento, porque ellos son autótrofos. Aprender de ellos es bellísimo. Y la segunda cosa, además de la adaptación fundamental, es que ellos están en plena comunicación con el bosque. Ellos no se sienten el árbol, no son el bosque, no se sienten, son el bosque. Y esa experiencia con los árboles es bellísima. Ellos se comunican entre todos. Uno solamente ve el tronco y las ramas, las hojas, las flores y los frutos, pero inmerso en
terreno está su raíz con todas las raíces. Un árbol puede tener raíces que lleguen 20, 15, 40 metros, depende del terreno, a todos los árboles del lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos aprender de seres que llevan 3.500 millones de años en el planeta, que han sobrevivido a todas las catástrofes que quieran, que han aprendido, pero lo más importante que han aprendido es que se saben que viven en comunidad, porque tienen una frase que yo la repito mucho y es, juntos lo hacemos mejor. Por eso es tan importante crear redes. Y una de las cosas más difíciles, y esto es absolutamente simple, y es que cuando estamos en dificultades, lo que nos sirve es el grupo. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, si un árbol queda en un lugar muy desprotegido, los demás le pasan por la raíz agua, le pasan por la raíz nutriente, le permiten toda la conexión para que tenga sustento. Y uno ve los árboles cómo se respetan en el bosque para que todos tengan información lumínica, para que todos tengan la posibilidad de albergarse y protegerse, entre otras cosas. Uno pone cualquier planta en zonas muy, digámoslo, de viento o de alteraciones, ese árbol puede no sobrevivir, pero lo colocas en un bosque, en un jardín y entre todos sobreviven. Entonces ese es el séptimo capítulo súper importante. Esa es la parte espiritual, es lo transpersonal, que es básicamente desde la perspectiva mía, la claridad de la vida. La claridad es que nosotros somos seres de luz, no, digámoslo simbólicamente, nuestras células, el ADN, el 98.5% del ADN, que es tu código genético, es un reservorio de luz. O sea que eres luz en la mayoría de lo que eres, solo que expresas porque somos más densos y vemos la sombra. Esta es la sombra. Este es el pedacito que vemos, porque nosotros no vemos la luz, sino vemos lo que se opone a la luz. Por eso, cuando miramos el cosmos es oscuro, dicen los astronautas que es profundamente oscuro, pero cuando hay un planeta que lo recibe, vemos la luz. Cuando hay algo que lo recibe, vemos la luz. Pero en realidad nuestro mundo interno es luminoso y es una realidad biológica y por supuesto espiritual. Una sabia enseñanza. ¿Y cómo llamaba a tu padre? Que imagínate, tu padre debe estar feliz con lo que tú has avanzado, con todo lo que tomaste de él. Jorge Enrique Rojas Ospina. Jorge Enrique. Mira, Lilianita, Santiago y amigas, amigos, que gracias a la pandemia, pues no hasta la profundidad que tiene Santiago, yo entrevisté varias veces a un biólogo que pudo estudiar en Alemania y contactos con Japón. Tiene un propio laboratorio en Río Negro para producir productos no químicos que mantengan las flores. Todo es orgánico, o sea, busca la manera de que las flores que exporta a Colombia, y tiene apoyo para eso de Japón, y él fue la primera persona, Santiago, que me habló de la inteligencia vegetal. Desde eso a mí me emocionó eso de la inteligencia vegetal. Él lo llamaba el Internet subterráneo, de cómo se comunican todas las plantas las unas con las otras, de cómo cuando están aserrando un árbol en el bosque, todos se enteran de que lo están aserrando. Si es así, tú lo sabes. Esto es bellísimo. Mi papá me regaló, le contaba yo a Lili, yo no sé si me lo robé como hizo Lili con el libro de Gonzalo, alguna de las dos opciones y las versiones, yo no me acuerdo, pero de los primeros libros que yo recuerdo haber leído fue un libro que se llama La vida secreta de las plantas, un libro que escribió en los 60, y ese libro para mí fue wow, y él lo tenía ahí, claro, ya sacaba muchas cosas, entonces yo lo leía y decía, no puedo creer, porque pues uno un vegetal lo ve como eso, como algo que no tiene vida. Tenemos aquí un visitante, venga, a ver, le mostramos a este visitante hermoso que vino acá. Hola, cosita hermosa. Él ve a mi negro. Sí, te lo mostré adrede, pues, porque sé que ahí sí, tu gatico está en tu corazoncito y en un árbol, pero el corazoncito de todos es lo más bello. Cada animalito uno no puede perder. Me gusta siempre recordar eso de la Madre Teresa que le dijo a Facundo Cabral cuando murió su hija, tu esposa, lo digo muchas veces. ¿Qué vas a hacer con todo ese amor que sientes? Ven y lo compartes con los que lo necesitan. Entonces ese amor que tenías por tu negrito, ahorita hay que seguirlo compartiendo. Uno puede perder el amor porque ese ser le experimentó a uno el reconocer el amor. Entonces, para mí honrar a alguien que se va a honrar amándolo, un gatito, un perrito, un ser humano. Entonces, ese libro me lo robé o me lo presté o lo que fuera, pero fue como muy importante para mí por dos razones. Uno, porque podía jugar con las plantas. O sea, yo vivía en mi casa en Armero, Tolima, que hoy al pueblo no está como tal. Tenía un jardín y un solar gigantesco. Y había un árbol
un árbol de mango en la mitad de la casa. Mi papá construyó la casa al lado del árbol, o sea, hizo una, y luego más grande, yo hice algo en una finca también. Igual, construí la casa respetando el árbol, porque pues obviamente yo no estaba cuando ocurrió eso, pues nací después, pero él contaba la historia, que todo el mundo le decía que cortara el árbol para poner la casa, y él decía, no, es que la casa tiene que acomodarse al árbol, y el árbol era un árbol de mango, y nosotros nos subíamos de chiquitos ahí, entonces había como una relación, y cogíamos gusanos, y bueno, todos los bichos que pueden aparecer ahí me parecían parte del folclore más bello. Pero entonces siempre había una relación con los árboles muy claro. Y en el solar que teníamos, que era una casa muy grande, tenía 11 habitaciones en el campo casi, o sea, gigantesca. Entonces había todo tipo de plantas, también teníamos animales, aves, peces, tortuga, y a veces llegaban serpientes también ahí de visita. Y lo que era claro es que ese era como el mundo para mí más cercano, ese era el internet de esa época, por decirlo así, más que más me distraía estar ahí metido dentro de ellos. Y creo absolutamente, en el sentido literal, que uno no, y esto digo creo, porque es una hipótesis, lo otro para mí es certeza, entonces no es de creencia, pero digo que creo que cualquier persona que se quite la máscara de especie dominante en el planeta puede experimentar lo mismo que han experimentado los indígenas y se le abren los ojos inmediatamente o cualquier persona. Y es saber que ese ser vivo es más inteligente que uno, que es un maestro de adaptación, de transformación, que tiene 20 sentidos. Pues cuando uno lo puede ver con esos ojos de aprendiz, como el Zen, que tú conoces muy bien, Gonzalo, con esos ojos de simple y llanamente un niño que está dispuesto a aprender, vas a reconocer la grandeza de él. Mientras tanto, lo verás como un depredador que quiere cortar los árboles, que quiere simple y llanamente sacar una fruta para su beneficio. Si lo puedes ver de otra manera, tu vida no volverá a ser la misma. Cuando yo logré experimentar y lo he acompañado y lo he vivido, me parece tan simple como esto es una vida que existe de una manera tal que está disponible para la vida. No solamente porque comas su fruto, claro, puedes comerlo, y de hecho los vegetales tienen una cosa genial, es que ellos pueden perder hasta el 90% de toda su estructura corporal y sobreviven. Nosotros con que perdamos un poquito más del 20-30 estamos muertos. Ellos pueden, uno lo ve, se come la vaca al pasto y el güey retoña, se come la planta, se caen las hojas, se caen los frutos, se los comen, lo que sea, y vuelve. O sea, ellos tienen esa capacidad de reconocer esa ciclicidad y de absorber nuestro proceso de contaminación y de transformar y darnos un aire puro y de libertad. Yo voy a buscar que se le grabe más a todas las personas, a mí también. Lo voy a poner en tres palabras lo que nos ha compartido Santiago, de los árboles, de la naturaleza, de la maestra que es. Yo acabo de llegar de una aventura con los indígenas tules en la zona del Chocó, muy poco conocidos, y tuvimos la oportunidad de que su guía espiritual, que llaman Saila, nos invitara a salir por él a los cultivos que tenía. Había plátano, había cacao, había ñamia, bueno, de cantidad de cosas. Y él decía, cojan lo que quieran. Y nos decía la persona que nos llevó, que lo conoce, a él le dijo, es que él siembra para los demás. Aquí puede decir, yo estoy sembrando para los demás. Me impactó mucho eso. Y entonces las palabras que quiero enfatizar de lo que compartió Santiago son: aprender de los árboles a soltar, sueltan las hojas, saben que van a volver, ¿cierto? Que es un proceso de vida. Por eso me encanta el otoño, me encanta ver un árbol desnudo, aunque Sí, parezca así, ¿cierto? Tal vez después puede ser hasta más atrayente para mí un otoño que una primavera, o bueno, las dos. Luego, lo que hablabas de adaptarse, las plantas se adaptan a lo que sea, más que nosotros. Y la tercera es ese sentido de comunidad del que tú estabas hablando. Si esto lo aplicamos a nuestra vida, amigas y amigos, entonces hay salud mental, hay salud espiritual y hay salud emocional. sí, yo creo que esa simpleza de que somos uno como comunidad, esa simpleza fundamental, además de la adaptabilidad, de la capacidad y uno de los grandes retos de la adaptabilidad es algo fundamental, aprender a soltar. Porque el árbol, hay una cosa que me encantó, me acuerdo en un otoño precisamente en Europa, que yo me pongo debajo del árbol y empiezan a caer las hojas, como pasa en el otoño, no, nada, digamos, en un sentido diferente. Pero de pronto entendí una cosa que me gustó mucho,
las hojas no se caen, y ahora voy a cambiar entonces la frase, sino que las hojas se sueltan, porque saben que ya son un peso para el árbol y que no son útiles porque no pueden hacer fotosíntesis porque ya no hay suficiente luz. Entonces terminan siendo un lastre. Entonces ellas mismas saben que se sueltan y van a devolverle todo ese proceso que el árbol los nutrió a través de la savia y que ella le colaboró convirtiéndola en elaborada, pero lo van a devolver como minerales que caen al suelo para que la tierra vuelva a ser fértil. Entonces ellos saben que se quedan en el árbol y se muere el árbol, pero que se sueltan, ellas se sueltan del árbol y entonces vuelven a salir como árbol. Ese símbolo es profundamente simple pero poderoso, igual que el de la semilla. La semilla sabe que es el árbol porque ya lo fue, ya lo será. Yo siempre defino que la esperanza, que es una de estas cualidades de la conciencia tan bello, como la fe, como puede haber muchísimas más, pero en particular esta de la esperanza para mí es una semilla. La semilla sabe que es árbol, pero sabe que necesita hacer algo para manifestarse como él. No es esperar de espera, expectativa, sino es una esperanza activa que se siembra y se expresa como árbol porque sabe que lo es, pero tiene que manifestarse de esa manera. Voy a compartirles algo porque apareció en la charla inicial de Santiago que nosotros estamos más vinculados a Jesús, pero que puede ser Buda, que puede ser Krishna, que puede ser quien sea. Pero fíjate que si tú lees el Evangelio, ves cómo amaba Jesús la naturaleza. Habló de la higuera, por sus frutos los conoceréis, la parábola de la semilla. Él era un enamorado de la naturaleza. Sí, el sermón de la montaña, ¿no? Donde también habla profundamente del lenguaje vivo de la naturaleza, una letra muerta de los hombres, de los seres humanos, porque la naturaleza está escrita y es muy bello. Yo he tenido el honor de estar con mamos, con chamanes, con curacas, con taitas, en diferentes regiones de Colombia y aprender de ellos, de ver cómo reconocen esa vida, que es algo absolutamente diferente, esa vida en la naturaleza que nosotros, pues, nos gusta ir a la naturaleza. En Japón es muy especial también. Ellos recomiendan siempre los baños de naturaleza para la salud mental. Dicen que uno necesita ir a la naturaleza para poder conectarse con lo que realmente transforma. La National Geographic pone primer requisito, 9 requisitos, así como Harvard habla de que uno de los requisitos para tener felicidad es tener unos buenos zapatos cómodos, no buenos en el sentido de marca X, sino cómodos, pero de verdad, no tener zapatos cómodos es algo que te incomoda todo el tiempo. Y desayunar agradable también, o sea, que la primera comida del día te nutra y te haga feliz. Bueno, son cosas súper simples. Pues uno de los grandes, el primer punto de referencia para tener salud mental hoy, según una investigación de la National Geographic, es tener un contacto consciente con la naturaleza. Así de sencillo. Por si les interesa, que esto es muy valioso, el gobierno japonés hace años ha abierto más y más senderos por los bosques. Y si lo quieren buscar en internet, vas y serás muy despacio, como llaman ellos el baño forestal Sakuro. en su idioma. Con ese H, Shinrin Yoku con Y de yuca y K. Shinrin Yoku, tú acabas de decir otra, pero eso se llama baño forestal. No, sí, no, es baño forestal. Es que pensé que el baño donde se bañan se llama el puro, pero sí, el baño. Sí, ese con SH Shinrin Yoku, y la gente sale a caminar por el bosque, de pronto a meditar allá, y comprobado, que la ansiedad, el estrés, las emociones que están de pronto atoraditas allá, se van, solo con ese contacto con la naturaleza, que si lo quieres, te convierte para ti en un contacto con Dios. Por supuesto. Yo creo que el espíritu de la naturaleza es absolutamente claro que es el espíritu de la vida. Además, hay una cosa en la naturaleza. Tú puedes ver un árbol, un bosque, pero hay cientos o miles de especies allí, desde especies obviamente microscópicas, y vendrán en algún momento aves, tendrán además algunos roedores, aparecerán todo tipo de insectos. O sea, realmente es un ecosistema que los árboles se vuelven refugio, se vuelven morada, se vuelven además nutrición, por supuesto, para todos ellos, y funciona de una manera muy poderosa. ¿Por qué podemos aprender de los árboles? Porque ellos ya lo han logrado. Ellos han podido
viviendo en un mundo lleno de depredadores, porque no solamente tienen los insectos depredadores y los herbívoros, sino tienen a los humanos ahora como depredadores, dar lo mejor de sí, porque el árbol siempre está dispuesto a dar los frutos, a dar su vida, a entregarse plenamente. Y eso es tal vez el propósito más poderoso de la existencia, vivir consciente para sacar lo mejor de nosotros en cada momento. Démosle un poquito de nuevo énfasis a lo de la parte espiritual que ya se tocó, porque, no, perdón, a la parte emocional, porque primero, por si de pronto tú aún tienes en tu mente, pero está bien, que hay emociones buenas y hay emociones malas. Con amor te compartimos que ni son buenas ni son malas, que son maestricas que vienen a enseñarte algo, puede ser de manera que tú lo veas como dolorosa, pero cada emoción viene a enseñarnos algo y se pueden liberar. No son buenas ni malas, Santiago. Sí, las emociones, yo creo que algo no es adecuado cuando tú no le das el uso para el que está diseñado. Digamos, este bolígrafo está diseñado para que yo escriba, pero si me voy a sacar los mocos o limpiarme la oreja o rascarme los ojos, pues termino haciéndome un daño. No es el bolígrafo. La emoción tiene un propósito y cuando no la usamos consistente y coherentemente empieza a destruirnos porque genera un ruido en el sistema muy poderoso. A mí me gusta toda esta teoría que dice las emociones son útiles o son inútiles. Y cuando son inútiles y persistimos, se vuelven tóxicas. Porque tú estás sufriendo el miedo de montar en avión, pero estás sentado en tu casa. Estás teniendo todo tu ecosistema para defenderte de una posibilidad de agresión cuando no tienes ningún agresor. Estás viviendo una emoción, estás gastándote. Es como si aceleramos con el carro dentro del garaje, consumimos todo el monóxido de carbono, consumimos la batería, la gasolina del carro y en últimas nunca nos desplazamos y nos intoxicamos. De las emociones cuando las usamos conscientemente. Ninguna emoción en sí misma es mala, pero sí le podemos dar un mal uso que termina siendo malo para nosotros. Si estamos bravos en un momento determinado, eso nos puede permitir hacer acciones. Si esa rabia la usamos conscientemente, podemos llegar a ser asertivos. Si la usamos en un sentido inadecuado, podemos contraernos y tensionarnos o podemos ser agresivos, pero en sí mismo es una fuerza que nos da la vida. A mí me gusta pensar, como dicen muchos neurocientíficos, que la palabra emoción, emovere, es simplemente un impulso para actuar, es una fuerza que la vida nos da para movilizarnos, para poder experimentar, darle sentido y experiencia a nuestros pensamientos que se constituyen luego como sentimientos cuando se unen con las emociones y experimentar la vida. Si no tuviéramos emociones, la vida sería demasiado insípida, sería demasiado plana, sería demasiado... Tú te has reído mucho cuando yo doy el cuento de los besos, tú siempre me lo celebras, que yo explicaba cómo dar un beso desde la razón y no desde la emoción, ¿no? Pues es como si no le enseñan a uno una experiencia en la teoría, pero en la práctica funciona realmente distinto porque la estás experimentando. Por eso Lili nos decía, hay que volverlo esto una práctica. Tú puedes teorizar cualquier cosa, uno puede saber dónde está Andrómeda, pero eso no le cambia a uno la vida porque eso está allá, pero si estás aquí en la Tierra la puedes experimentar, si te cambia la vida, porque esa ya es tu experiencia y tu realidad. Si tú que estás allá, en cualquier país, no has visto y disfrutado y aprendido de las películas Intensamente uno e Intensamente dos, que tienen que ver con las emociones, y para esas películas se habló con buenos psicólogos y terapeutas de Estados Unidos, te los recomiendo. Y quiero que le compartas a ellos algo que tú tienes muy claro y que mucha gente no conoce, hablando de una de las emociones, compártela a nuestras amigas y amigos, esa diferencia entre alegría, placer y felicidad. Bien, desde el punto de vista biológico, el placer es poder saciar el estímulo de la carencia que nos da el deseo. Entonces es una respuesta sensorial. Es transitoria, es efímera y tiene un condicionante que es el estímulo como respuesta. Y esto traducido al castellano, tengo el placer de comer, pero después de comer mucho ya no puedo seguir teniendo placer. Entonces puedo tratar de vomitar y seguir comiendo, pero ya voy a tener displacer. O me meto en una bañera caliente y después de un cierto tiempo, por más cómodo que sea, ya se me acaba el placer. El placer es transitorio y es un estímulo sensorial.
Hay dos formas de ver esto, la alegría y la felicidad, y lo podemos ver de una manera muy, muy simple. Y hay incluso hay una más que es el gozo y hay otra más que es el entusiasmo. Cuando uno dice la alegría es una emoción como tal, es un estado donde generalmente nosotros experimentamos un subidón de bienestar que tiene que ver con unas sustancias que son las endorfinas, no con la dopamina. La gente lo confunde mucho. La dopamina tiene que ver es con la motivación, las ganas de hacer algo. Por eso la gente tiene muchas ganas, pero no termina teniendo ni siquiera placer y mucho menos alegría. Y ya la felicidad es un estado más perdurable que incluso incluye la tristeza. Uno puede estar feliz por la muerte de un ser querido. Esto suena absolutamente sin sentido para alguien. ¿Cómo puedo tener la felicidad? Porque estoy conectado con él, con su sufrimiento, que es eso, y tengo la tristeza de que me hace falta a mí. Entonces la felicidad es mucho más amplia y no es y a mí me gusta definir la felicidad no es una ocasión, como si lo es la alegría, sino es un descubrir constante y renovado de que existo. Cuando uno descubre la existencia, descubre la felicidad. La existencia es feliz, la existencia es traviesa en la naturaleza, como los árboles, los animales. Y uno lo ve en los animales, ellos viven un estado de frecuente y permanente renovación en el fuego, en la experiencia. Y vienen estados un poco más de beatitud, de gozo, el joy en inglés, tan famoso, que es un estado ya mucho más perdurable y es un estado que no depende ya de circunstancias externas, sino que depende de una comunión con todo. Y ese es el gozo de los santos, el gozo de las personas espirituales. Y hay una palabra muy bella que viene de los griegos, que es entusiasmo, enteosimismo. Jorge Barón la popularizó en Colombia con su entusiasmo, pero que su origen etimológico es enteos sí mismo, Dios en uno mismo. Si uno está con Dios en su interior, pues todo es posible, tiene todo el entusiasmo. Y ya cuando tienes entusiasmo, lo tuyo se vuelve una fuente para los demás. Entonces puedes encontrar el placer transitorio, la alegría que la renuevas a través de una experiencia que es más emocional, un estado más de la mente y al final puedes experimentar un gozo, pero volverte entusiasta para que Gonzalo es muy entusiasta y por eso llena un escenario y pone a todo el mundo en ese estado de bienestar, porque el entusiasmo se comparte. Y por supuesto, son simplemente términos, pero la práctica de todos unos es que tú puedas renovar ese estado de bienestar y que cada vez que lo hagas no dependas de un estímulo externo, porque ahí caemos en adicciones. Yo me siento feliz cuando bebo, eso es placer, necesito volver a beber para sentirme mejor. Entonces ya ahí no hay ni felicidad ni alegría, sino simplemente un placer y como es transitorio, cada vez voy a tener menos bienestar y eso está muy bien explicado en el cerebro por la dopamina. Y hay otra cosa allí que es muy, muy bella, que es una palabrita que tal vez hoy no la hemos nombrado en su condición esencial, que es el amor, que es el sentido existencial de todo, que es la que nos puede dar una plenitud que incluso que trasciende cualquier límite de la razón, ¿no? Porque es como el estado más, para mí, el estado de la divinidad es el amor. Para mí el sentido de la divinidad es el amor. El propósito de la divinidad es amar. Y amar no me refiero solo a una relación con una persona, sino amor como la experiencia. Me gusta decir que el amor es lo que somos, pero la relación, o sin el pero, el amor es lo que somos y la relación es lo que hacemos. Cómo usamos el amor en el vínculo, pero lo que somos es amor. Lilianita, ¿qué quieres decir? Ay, que los amo con todo mi corazón. Que esto es una clase de maestría, que aquí he podido yo verificar que la vida con información de amor y sabiduría es más llevadera. Y por ejemplo, hoy me escribía alguien a quien no le he podido contestar todavía el mensaje, pero lo haré ahora, que me decía, mi gatica murió y realmente yo me siento sin ganas de vivir prácticamente. Y yo decía, gracias Dios porque yo voy a poder acompañarla en un proceso que yo acabo de vivir, donde el doctor Santiago lo acaba de mencionar. ¿Cómo puedo ser yo feliz a pesar de que mi gato trascendió? Y es porque yo sé de su eterna presencia, no en cuerpo físico, pero sí en su energía y cómo habita en mi corazón, ¿cierto? Entonces, eso me da tanta paz y cuando me conecto, gracias a toda esta información amorosa, yo integré las cenizas de él en las raíces de un árbol
Entonces yo cada vez que salgo y veo un árbol, yo digo, tú estás aquí. Y siento que está, y siento que le puedo hablar, y además siento que como ese calorcito que me hace sentir acompañada. No sé si sea él, si sean los ángeles, mis guías, mis maestros, Dios, el amor, la naturaleza que me acoge, pero siento ese abrazo. Entonces no hay dolor, hay paz. Obviamente me hace falta, claro, por supuesto, pero llegan las herramientas de amor. Por ejemplo, el día que él trascendió, ese fin de semana hicimos un taller de aceptar cómo todo lo que fluye en el universo sin resistencia te da paz y vibras en amor. Entonces fue muy bonito. Y el próximo 1 de marzo, por ejemplo, el regalazo hermoso de este entrenamiento, donde vamos a sembrar el árbol de la salud mental para recoger unos frutos que son totalmente armoniosos para mi vida. O sea, eso no es casual. Lo quiero contar porque precisamente aquí hay una personita muy bella, Julianita, que dice, ¿qué me viene a enseñar la muerte de mi madrecita? Por favor, una palabrita de amor. Y yo digo, ella llega a este live justo con dos expertos en el tema de duelo, con los que yo hoy la muerte no la veo como muerte, como el fin, realmente la veo como un paso simplemente. Esta pregunta que hace Julianita la podemos responder con todo este live y como un regalo para todas las personas que estamos viviendo de pronto un proceso de desapego, porque siempre estamos unidos. Vuelvo a repetir esta acción que no es fácil porque nada se aprende importante de lo fácil y la sociedad en la que nos movemos, que con humor crítico, Jaime Garzón, a quien siempre admiré, decía, con Z sociedad, no es que esté enfocadita en que viviremos en amor, en amor, en amor, sin que la critiquemos, pero vuelvo con la palabra soltar. Para mí es una de las acciones más importantes de la vida, pero eso supone que no creamos relaciones dependientes con las personas ni con las posesiones, porque entonces ya comenzamos a hablar de esta manera y vamos a sufrir: sin ti no soy feliz, sin ti me muero, sin ti ya para qué vivo, tú eras todo para mí, tú eras la razón de mi vida. Ese es un apego dependiente, porque hay un apego sano necesario en el amor: soltar, soltar, soltar. Y habló Santiago ahora al final de, bueno, es una buena manera de como ir a la parte final de esta charla del amor. Y les voy a contar una pequeña historia de un sabio maestro de la India, no sé si era de Yogananda, que además ojalá lo busquen, y le preguntaron eh, cuál es un gran error o camino no recto o senderito lindo de los humanos. Y él dijo, llamar amor a lo que no es amor. En eso fallamos los humanos. Llamar amor al deseo, o a la atracción, o al sentimiento, o a la emoción, que forman parte del amor, pero que no son amor. Muy bueno que hablemos, que haya salido esto del amor. Amar es ayudar a otro ser libre. Esa es la definición más bonita que yo he escuchado. Amar Repítela. es ayudar a crear. Amar es ayudar a otro a ser libre. Wow. Porque realmente el amor que ata no es amor. Los árboles tienen apego, para volver a la palabra que tú dijiste, pero es un apego, por supuesto, todos tenemos apego. Yo respiro aire, si no, no viviría, pero lo tengo que devolver. Y los árboles enseñan que ellos se apegan al terreno, pero lo nutren. Le traen lluvia, le traen minerales, le acogen a todo el ecosistema. Entonces es un apego que corresponde su presencia en ese lugar a fortalecer el espacio. Por eso a un ser humano le dan un bosque y lo convierte en un desierto, pero pon los árboles como lo han hecho en el desierto y te convierten esto en un jardín. Y es la diferencia precisamente, el árbol, el apego en sí mismo, obviamente un apego sano. Yo creo que la pregunta que uno se puede hacer no es tanto qué me puede enseñar esto, sino qué puedo yo aprender. Porque si yo estoy dispuesto a aprender, cuando uno se va a otro país, uno está dispuesto a aprender ese idioma y uno aprende, porque está dispuesto. Pero si no estoy dispuesto, nunca lo voy a aprender y puedo durar 40 años en ese país hablando mi mismo idioma. Entonces hay que tener disposición para poder aprender de una experiencia, la enfermedad de la madre, la separación, la muerte,
la echada al trabajo. Y ese es el proceso más bello y lo que hace Gonzalo Ortiga, que nos decía, nada de lo esencial se aprende fácil. Por supuesto que no, porque ese es nuestra, digámoslo así, nuestras clases en la universidad de la vida. Hay cosas que son recreo, pero hay cosas que son clases. Y para mí hay una clave fundamental y volver a esa palabrita, amor. Siempre he visto esto, llegar a una pérdida, porque el duelo es la sanación de la pérdida, es entrar a un callejón sin salida. Pero uno solo puede salir de un callejón sin salida por donde entró. Entonces, si yo entré desde el amor, en cualquiera de las formas que haya podido experimentarlo, con todas mis incapacidades de experimentar la plenitud del amor, ese es el único elemento que tengo que salir. Y he de amar hasta que pueda liberar al otro. O sea, te amo tanto, mamá, que te sigo amando aunque ya no estés. Yo recuerdo, y tengo una colega, que pues ella, digamos, es terapeuta de duelo, ella no es médica, pero es terapeuta de duelo, en ese sentido somos colegas, y al hijo se le suicida, y ella dura mucho tiempo culpándose y culpándola, culpándose y culpándola, hasta que un día dijo, la única manera en que yo pude transformar esto es a través del amor, porque siempre lo amé. ¿Por qué lo he de dejar de amar ahora? Es más, lo amo tanto que aún puedo comprender esa decisión, que la hizo por dolor, que la hizo porque no pudo soportar. Y yo no me voy a destruir, ni voy a destruirlo, porque voy a seguir ese camino que rechazo hasta que me di cuenta que lo amo. Y lo amo cada vez más y ha sido mi gran maestro. Esto probablemente suene muy difícil para cualquier persona, porque para ella lo fue. Y ella lo comprende, porque dice, a ver, esto no fue un chispazo, esto fue un proceso. Por eso las cosas se hacen como un proceso. Por eso vuelvo a la planta. Si tú siembras una semilla, tú no ves un árbol mañana. Tú mandas un like y de pronto alguien te contesta. Pero la naturaleza tiene sus tiempos. Entonces, date el tiempo, date el permiso de encontrarte desde la tristeza con la gratitud y de renacer en el amor. Sin embargo, siempre el principio y el final de toda esta historia es que no estás pudiendo reconocer la vida que hay en ti de tal manera que estás perdiendo la oportunidad de vivir, siendo que no honras a alguien que ya no está vivo. Porque para mí el mayor legado que me dejó mi papá, lo repito todos los días, y mi mamá. Mi mamá también me dejó otros legados, pero lo voy con el de mi papá. Si uno no honra la vida de ellos viviendo, está perdiendo la oportunidad, está sufriendo por alguien que no puede vivir y no está experimentando la vida que se nos permite. Entonces, estamos haciendo algo que obviamente nos duele. No es fácil, yo no estoy diciendo, y por eso somos terapeutas de duelo, no es solamente una frase, es un acompañamiento y es un proceso, pero es, ¿qué estoy dispuesto a aprender de esta experiencia? La pregunta. Si estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a aprender inglés, pues me meto en una academia, estoy dispuesto a aprender a bailar, pero si no estoy dispuesto, no importa lo que me quieran enseñar, no lo voy a descubrir. Y si tú de pronto, porque nada, nunca lo que hablamos aquí es casual, o sea, vamos hablando y porque alguien lo necesita, o varias personas o nosotros mismos, si tú de pronto estás en duelo ahora, como la persona que escribió, y los duelos son exigentes porque en nuestra occidente en general no hay cultura de duelo como para los hinduistas o los budistas, entonces volvamos con esa palabra, estar dispuesto, Wow. pero recordando que no va a ser fácil, porque si buscamos lo fácil, estamos huyendo de lo que nos enseña la vida. Santiago, háblanos un poquito de tu taller. Bien, es el taller que empieza el 1 de marzo, va a ser un día de toda la estructura del árbol y cada mañana las personas van a recibir dos cosas, en su horario, si ustedes pueden hacer desde Europa, donde sea, a través de una plataforma de estas digitales, la persona va a escuchar una reflexión para ese día. Digamos, una reflexión de un día es la postura corporal. Otra reflexión va a ser respirar. Y durante el día va a poder estar siendo consciente de una frase semilla. Esa frase semilla le va a hacer a la persona estar atendiendo a eso cuando lo quiera hacer. Puede estar manejando en el carrito de Gonzalo, que viene de Jodorowsky, puede estar cocinando, puede estar trabajando en una piscina, puede estar en cualquiera de esas condiciones y la semilla, como lo que acabamos de decir, la reiteración lo va transformando. ¿Para qué? Para que durante el día nuestro pensamiento, que la mayoría del pensamiento está circulando sobre lo mismo, empieza a transformarse. Eso es gradual, va diariamente con un pensamiento semilla, cada vez una parte distinta, diálogo interior, amor propio, soltar. Y después, antes de dormir, hacemos una meditación específica para ir profundizando en el inconsciente. Porque la idea
es que todo lo que nosotros hacemos está dominado 95% por ese inconsciente que hemos sido, infortunadamente, acopiándolo sin darnos cuenta del proyecto cultural, familiar, de las personas. Entonces, yo tengo que ir sembrando otros árboles para sacar la maleza. Yo no puedo quitar la maleza de mi inconsciente peleando con mi inconsciente porque es gigantesco, pero puedo, a pesar de que haya mucha maleza, generar un bosque. Entonces, todas las noches vamos a sembrar unas semillas al inconsciente y todas las mañanas una semilla al consciente. Y eso va a ser un proceso. ¿Por qué tantos días? Porque son 98 días continuados. Porque necesitamos mínimo 5 días para empezar, 21 días para abrir una carreterita y 88 días para generar una autopista. Eso es lo que la neurociencia nos habla. Entonces, por eso el proceso debe ser constante y largo, pero al mismo tiempo muy llevadero, porque es simplemente un pensamiento hoy. No son 18 pensamientos ni nada, es un pensamiento semilla. Un pensamiento, por ejemplo, de mi postura física. Un pensamiento de hoy, por ejemplo, hoy es el día de la sonrisa. Entonces, hoy, no importa, voy a sonreír lo que esté ocurriendo, voy a sonreír. Este es, por ejemplo, un pensamiento de semilla. Voy a experimentar todo lo que ocurra con sonrisa. Y ese pensamiento de semilla, como va trabajando otras áreas del cerebro y del cuerpo, se va estructurando, estructurando, estructurando. Y por la noche tenemos otros pensamientos semillas que la persona va a hacer antes de dormir para que ingrese esos últimos 30 minutos antes del sueño y eso vaya generando nuevamente un bosque. Todo el tiempo está funcionando como se crea el proceso en la naturaleza. Todo lo que los neurocientíficos, neurobiólogos científicos, pues que han hecho todo este proceso de conocimiento cómo lo hacen las plantas y cómo los aborígenes, los chamanes, las personas que hemos, digamos, compartido con ellos, podemos saberlo. Y entonces traer eso al ser humano para que se vaya sembrando, porque esto es una red neuronal. Es exactamente lo mismo. A mí me gusta mostrar que esta parte de aquí, el cerebro, es como la raíz del árbol, que tiene toda la información. Y luego todo el sistema nervioso es como las ramas, las hojas, las flores y los frutos. Lo ve uno en el mismo, no somos un árbol al revés, digamos, en el sentido simbólico. Sí. Y ahí, mi Ángel, quiero contarte que hace 2 días estábamos hablando de otros temas también relacionados en un live maravilloso, como todos los espacios con el doctor Santiago, y él puso un ejemplo, y era que, por ejemplo, una frase que en el día podemos practicar es como pienso, respiro, como respiro, pienso. Y te cuento que eso fue impresionante, porque claro, yo hoy hice el ejercicio de observar cómo respiro, y hay momentos en el día que uno se le olvida cómo respirar, y termina por ahí como hiperventilado. Entonces, en ese momento, ¿cómo pienso? Pues, como estoy respirando, entonces, venga, regulo mi respiración para regular mi pensamiento, porque se me presentó una situación en la que yo dije, ¿qué hago aquí? Esto no lo puedo atender yo, esto tiene que ser mi amor. Entonces, estaba hiperventilada y como respiro, pienso, como pienso, respiro. Entonces me calmé y entonces todo fluyó en total armonía y empezaron a fluir las ideas. Nada más con algo tan sencillo que lo aprendí en el live. Una ¿Cuántas semilla. herramientas nos Son quedan en este live? 98. Son 98 frases distintas que he ido acopiando, que son de ese estilo. No hay ninguna frase pues larguísima, ni compleja, ni es un mantra, ontare tutare tures oja, que no podemos entender, ni es una oración, ni es místico en el sentido filosóficamente religioso, sino básicamente son pensamientos semillas, como ese, como respiro, pienso, como pienso, respiro. Si tú lo tienes consciente, entonces te das cuenta, uy, cómo estoy respirando. Y lo que te acabo de decir, para no, digamos, decir muchos, pero voy a experimentar todo con una sonrisa. Entonces, si soy consciente, pase lo que pase, voy a sonreír. Y claro, ese día le tocarán a uno muchas experiencias. Probablemente unas le tocará sonreír sin estar preparado y otras sonreirá espontáneamente porque se lo dará. La clave es que uno pueda tener ese pensamiento para lo que vaya a hacer. Puedes estar trabajando, ese día puedes estar jugando, puedes estar viajando, porque no requieres... Me acordé en el gimnasio cuando nosotros tenemos un entrenador personalizado, entonces él nos pone el ejercicio y cuando el ejercicio es muy fuerte, yo sonrío y él me mira y es que ¿qué es esa risa tan falsa? Y yo le estoy mandando una orden a mi cerebro de que esto es muy chévere. Sí, precisamente lo estás hackeando. Entonces la Ojalá idea que, es sembrar todos los días una semilla. Claro. y qué bueno que ustedes todavía ya acaban de poner árbol, escriban árbol para ese taller. Y eso que acabamos de escuchar es muy sabio y es muy práctico. Tiene que dar resultado. Palabras, semilla,
o pensamientos, semilla, me encanta eso, porque es que la palabra semilla tiene un poder impresionante. Entonces, palabra semilla que cambia tu día, o un pensamiento semilla, a través de una pequeña frase y practicarlo, maravilloso, muy Escriban bueno. algo. Además, como, Hola, me están y hay una preguntando. cosa que quiero decirlo de una manera muy profunda, y es que cuando un grupo, por eso utilizaste el Arya Chardin, cuando un grupo está trabajando por un mismo ideal, como es un bosque, entre todos nos ayudamos, se genera una red superpoderosa. Esto lo han demostrado muchos estudios. Cuando un grupo está en la misma frecuencia, entre todos empiezan a crecer eso y no se vuelve una suma matemática sino geométrica, o sea, aritmética sino geométrica. Entonces el 1 más el 1 no da 2 sino da 2.5 y el más 3 no da 5.5 sino 6 y así va funcionando esto. Esa es la manera en que funciona. Por eso es bueno hacerlo en grupo, aunque no nos conozcamos en teoría, y nos vamos a ir apoyando. Eso es lo bonito de los grupos, porque cuando uno hace un trabajo, cualquier tipo de transformación grupalmente es más fácil. Esto está totalmente validado. O sea, hay una posibilidad de éxito menor al 10% cuando uno emprende, por ejemplo, un proceso de transformación en alimentación, en ejercicio. Esto lo han estudiado mucho. Algunos grupos, algunas personas llegan nunca ni siquiera a completar el proceso, pero cuando se hace en grupo, llega a ser a veces entre un 60 y un 80%, si se hace de una manera adecuada. Entonces, obviamente, la posibilidad de hacerlo es mucho mayor. Ah, A mí pues me están hasta, preguntando, perdón mi ángel hermoso, es que están preguntando que dónde pueden conseguir esas 98 semillas. En el entrenamiento que vamos a empezar el 1 de marzo con el doctor Santiago Rojas. Entonces, desde cualquier parte del mundo tú te puedes unir porque es de manera virtual. Ese día también va a haber un encuentro presencial, pero ya no hay cupos para el presencial. Incluso, terminamos el live y mi hijo me dijo, ¿cómo así que vas para Bogotá? Y yo sí, vamos a hacer esto. Y es que, ¡ay! ¿Cómo así? Yo quiero ir. Es el niño que no le gusta nada. Y yo sí, mi amor, o sea, de verdad que esto motiva, le encanta a la gente. Tú también te sientes con ese llamado, entonces escribe Árbol porque ahí te va a llegar el link de la página donde están todos los detalles para que te puedas unir desde cualquier parte del mundo. Y como acaba de decir el Doc Santiago, en comunidad, obviamente la frecuencia, como que la señal está más despejada, como si saliéramos de un túnel y como que todo llega más rápido, más fácil y más con más comprensión. Y si estamos dispuestos, pues con mayor razón. Hay muchas personas que están escribiendo, no sé qué hacer con el duelo de mi hijo hace 2 años, con el duelo de mi mamá, con el duelo de personas que quieran entrenarse en duelo. Hay un curso que está grabado en Hotmart, un acompañamiento amoroso de nuestro Gonzalo Gallo. Escribe duelo y te va a llevar a ese taller virtual que puedes comenzar ahora mismo. Pero también, si estás pasando por un proceso de duelo, una ruptura de pareja, una situación económica que no comprendas, enfermedad porque hay un desequilibrio emocional, este taller que vamos a hacer con el doctor Santiago Rojas, que empieza el 1 de marzo, pues es muy poderoso y tiene respuestas porque es experimentar el reino de Dios. Y ahí el Maestro Jesús lo decía, encuentra el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Entonces encuentra tu reino de Dios y la salud mental es ese reino de Dios para experimentar realmente todo de una manera diferente. Yo no me imaginé, yo algunas veces pensé en el duelo de mi gato, porque pues sabemos que los gatos no duran 100 años, yo voy a durar 100, un poquito más, entonces yo sabía que mi gato no me iba a acompañar todos mis 100, y cuando pensaba en eso yo decía, Dios mío, más bien como que no pienso en esto porque siento que hay algo que se me arranca del corazoncito. Y hoy digo, sí, viví los primeros días muy duros. Mi ángel me llamó y yo no podía respirar, pero desahogué toda esa, digamos, como esa tristeza profunda sin que me contuviera y nadie me decía, no llores, estaba ahí, llora, es lo que tienes que hacer, vamos. Y después sentí un respiro donde yo hoy puedo decir, lo siento, lo veo, lo percibo, y esto lo logré gracias a esa nueva información, porque yo tuve muchísimas experiencias de depresión cuando era niña pensando en la muerte, y hoy yo ya sé que no existe la muerte, entonces esa información me permite gestionar ese momento diferente, en paz, en amor y en expansión, ¿no? Entonces, si yo sé que puedo amar a mi gatico diciéndoles hoy a ustedes, si ustedes tienen hoy un duelo por una pérdida de trabajo, un duelo económico, un problema que llaman problema con alguien, con un familiar, relación con papá, mamá,
primero trabaja en tu salud mental para que experimentes el reino de Dios. Y lo vamos a poder hacer el 1 de marzo de manera virtual desde cualquier parte del mundo. Mi Ángel, ¿tú crees que será que vamos a juntar una familia muy grande? Absolutamente. Yo Y voy a muy merecido. decir algo. No, muchas gracias, eso, además por la colaboración tan infinita. Hay una cosa muy bella, un estudio en los 90 que se llama Los 100-100. Es un estudio que hicieron con 100 norteamericanos que tenían 100 años de vida 100, y que tenían una característica común, es que estaban sanos, que eran autónomos y, y podían ejercer todavía, digamos, su capacidad de desarrollar sus condiciones. No es fácil encontrar. En Colombia, en un censo reciente, había 4.000 personas de 100 años, pero menos del 10% gozaban de buena salud. No es fácil. Alguien de 100. Hay pueblos, las zonas azules, donde una de cada 10 personas tiene 100 años y una de cada 27, 110. Pero esto fue en Estados Unidos, no solamente en Loma Linda, que es en California, donde está la mayoría de los centenarios en Estados Unidos, sino que empezaron a preguntarles de todo. Les hicieron lo que se llama no una encuesta, sino una historia de vida. Un día con ellos preguntándoles de todo y solo tenían una cosa en común. Por eso lo que acabas de decir es bellísimo, Lili. Después de preguntarles de todo, si agüita de borojó o lo que fuera, una sola cosa en común. Todos habían hecho conscientemente sus procesos de duelo. Lo único en común que tenían. O sea, si uno tiene 100 años que no, y tú dijiste, voy a vivir 100 años y lloré a mi gatico, estás por el camino adecuado, estás por el camino correcto. Llora tu gato, llora tu mamá, llora tu papá, pero no te mueras con él. Renace en la vida que él te sembró y eso te dará nueva vida. No te mueras por él, vive gracias a él, porque él te sembró la vida, porque él ya no está, pero lo que te sembró está en ti. Y así llegarás a los 100 años. Pero si te mueres con él y rechazas la vida que él no puede vivir, pues te estás destruyendo a ti. Y eso fue lo que los investigadores encontraron en ese estudio. Es una paradoja que aquellos a los que llamamos muertos no están muertos, están vivos, y que si nosotros no procesamos ese duelo buscando la ayuda apropiada, estamos muertos en vida. Y los que quieren aprender de duelo, tienen ya como acaba de decirnos Liliana y aquí el maestro Gonzalo, tienen ese taller que ya lo pueden empezar a hacer, pues apenas lo reciban y lo van a hacer un proceso, porque la palabra es proceso de duelo. Para mí el Proceso. duelo es una semilla, que la primera parte que tú siembras va a ir para abajo, hacia adentro, para que puedas echar raíces, meterte al interior, pero sin ella no tienes tallo, hojas, flores y frutos. Y el duelo siempre es oscilante. Tienes que tener más raíz, más oscuridad, más profundidad, más luz, hojas, flores y frutos, hasta que puedes tener ya tu propio árbol completo, para decirlo también en ese mismo Voy lenguaje. a decirte, Santiago, algo que pasó en los últimos años, y es que Santiago dejó de ser doctor hace varios años, porque ahora simplemente es doc. Así como papá dejó de existir y ahora es pa. Y así como mamá ya no existe, sino hola ma. Y así como Adriana es Adri, Claudia es Clau, y Francisco es Kiko, y Felipe es Pipe. Todo el celular la celular es Celu, la oficina es Ofi, todo se recortó. Tú eres Doc. Mejor así evitamos la fatiga. Así. Pues yo también quiero decirles que este taller, aquí dice, escribe duelo para taller virtual para transitar un duelo con Gonzalo Gallo, escribe duelo. Yo quiero decirles, por ejemplo, que muchas personas están en ese proceso de transitarlo, ¿no? En el proceso del duelo. Pero también hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte sin haber tenido experiencias ni cercanas ni encontrarse en situaciones cercanas a la muerte. Entonces, por ejemplo, yo cuando entré en ese proceso de como de depresión por pensar en la muerte, lo primero que pensaba era en la muerte de mi papá y de mi mamá. Y yo tenía 9 años, hoy tengo 40, o sea que yo llevaría 30 sufriendo por algo que no ha sucedido porque mi papá y mi mamá están más vitales que nunca, entre más espirituales, más rejuvenecidos. Les quitaron, a mi papá le quitaron pastas de la presión, del azúcar en la sangre, ya no sufre de casi que de nada, mi mamá también. Entonces, duré 30 años realmente en un proceso de comprensión muy amoroso porque estuve dispuesta a ver
lo que mal llamamos muerte de una manera diferente. Y me quedo con eso, mi doc Santiago, me quedo con eso porque yo siempre digo, oye, tú estás en este momento haciéndote la pregunta, ¿qué viene a enseñarme esto? No, 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 a partir de hoy, oye, tú estás dispuesto o dispuesta a decir, me dispongo a aprender de esta situación, ese mensaje, esa señal que además sabemos que nada es casual y lo hemos, digamos, como coordinado con el plan del alma, con la divinidad, con las almas que nos rodean. Esto no es casual. Por eso, la invitación a que nos unamos en familia en este amoroso encuentro del 1 de marzo de la mano de nuestro amado inspirador, nuestro doctor Santiago Rojas, mi doc No, hermoso, y a mi ángel Gonzalito Gallo, mi maestro, mi guía, quien tanta paciencia me tuvo durante todas mis caídas, sin importar, nunca se cansó, nunca dijo, ya no me joda más que no puedo con usted, le he dicho 1000 veces, no, él siempre decía, tú puedes, no puedo poder, tú sí puedes. Después de 15 años pude, hoy puedes soltarme un poco. Gracias a los dos por tanta sabiduría, por cada palabra que se convierte en un faro en este camino, donde encontramos luz y sombra. Gracias por todo su amor. gracias a ti, Lili, y al maestro Gonzalo. Y a todos los que nos acompañaron, mire, más de 400 personas que han estado acompañándonos durante todo este tiempo. Si hay Ahora, alguien que se vea esta transmisión desde YouTube, en la descripción voy a dejar el link para entrar al taller de duelo, que ya está en Hotmart. Puedes ingresar, inscribirte y empezar tu taller de duelo con nuestro amado Gonzalo Gallo. Y te voy a dejar el link para que entres a la página donde está la descripción de todo el entrenamiento de salud mental. Siembra el árbol de la salud mental para recoger esos frutos que van a ser demasiado armoniosos para nuestra vida con nuestro amado doctor Santiago Rojas. Ahí queda en la descripción. Y también les dejo en la descripción el Instagram de cada uno para que por favor recomendemos sus cuentas. Es la única forma en que ellos pueden seguir expandiendo, bueno, nosotros podemos seguir expandiendo este mensaje de amor, de vivir en plenitud. Así que muchas, muchas, muchas gracias, familia hermosa. Así quedará grabado, lo voy a dejar también con los perfiles de nuestros amados maestros inspiradores y a poner en práctica esta información para que realmente el tiempo que ellos nos dedican podamos devolvérselo con flores, con frutos, ya que estamos hablando de árboles y de naturaleza. Los amamos. Gracias, gracias, gracias. gracias Abrazos, de chao, corazón. Un chao. abrazo.